Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Bienvenido a esta sesión. Pues mi nombre es José Velázquez. Estamos en directo en diferentes plataformas digitales, en diferentes redes sociales. Hoy me acompaña, estoy un poco nervioso, debo aceptarlo, una personalidad importante. Quería mostrarles invitados destacados, gente que ustedes quisieran pues conocer un poquito más. Y hoy me acompaña una personalidad muy importante para la educación superior del país, presidente también ejecutiva de Unitec, ingeniera Rosalpina Rodríguez. Ingeniera, muchas gracias por estar aquí. Bienvenida a Sessions con José Velázquez. Gracias, José, por esta invitación. Y la nerviosa soy yo. Esta para mí va a ser una entrevista muy diferente, pero estoy encantada de que me hayan invitado y que podamos conversar un rato. Muchísimas gracias por estar aquí. A todas las personas que nos están viendo por las redes sociales, a la gente que nos escucha en las diferentes plataformas, en los diferentes lugares, donde quiera que usted esté, disfrutemos de este espacio. Vamos a hablar un poquito de diferentes temas. Tenemos preguntas personales, preguntas un poquito más corporativas y pues también una serie de preguntas un tanto polémicas, pero no fuera de lo que nosotros queremos, pues que es una opinión crítica y también el punto de vista que tiene la rectora, pero también la ingeniera como persona. Así que vamos a comenzar este primer segmento de Sessions acompañado con la rectora, presidenta ejecutiva e ingeniera Rosalpina Rodríguez. Ingeniera, ¿cómo le gusta que le digan ingeniera, rectora? No sé, es algo que a veces nosotros la vemos y no sabemos cómo le decimos rectora, le decimos ingeniera. ¿Cómo le gusta que aborden los estudiantes a la rectora? Como más cómodas se sientan, pero de verdad me encanta cuando se acercan a mí y podemos conversar y puedo tener eh, pues un poco las impresiones de ustedes de su vida universitaria, así que como sea que me digan. Ahora tienden a decirme más rectora que ingeniera, así que como Yo creo que es un factor de respeto. Creo que muchos estudiantes me decían, José, pero vas a tener a la rectora, ¿cómo vas a hacer? ¿La vas a vocear? No, le dije, yo tengo que decirle rectora porque es una autoridad. Pero, pero sí, muchos estudiantes tenían esa como duda, esa pregunta y me decían, fíjate que quisiera saber pues cómo tratar y pues ya tuvieron esa primera respuesta de la rectora. Yo le voy a decir rectora porque le tengo un enorme respeto y también tengo miedo, no quiero cometer un error. Entonces, bueno, estamos aquí en confianza. Ella es la rectora de Unitec, es una institución que ha marcado la diferencia en la educación superior de nuestra región. ¿Cómo ha sido ese proceso formativo antes de ser rectora, cuando era joven? ¿Dónde estudió? ¿Y cómo fue ese proceso para llegar a lo que hoy pues conocemos como la rectora de Unitec? Bueno, yo quisiera empezar contándote que estudié mi educación media en el Sagrado Corazón, en el Instituto Sagrado Corazón, y creo que hace poco que tuve la oportunidad de conversar con alguien del colegio, sin duda fue una etapa que me marcó un montón a nivel personal, a nivel de mis valores, de mi fe, fue una etapa muy, muy importante. Y contarte que me gradué súper pequeña del colegio, me gradué a los 15 años de secundaria. Y me recuerdo como una niña, un poco introvertida, pero con ganas de hacer cosas. Y, mi sueño era estudiar ingeniería electrónica y comunicaciones, era una carrera que no estaba aquí en el país. Em, no hablaba inglés, así que la oportunidad de tener becas no existía. Y sabía que tenía que salir del país si quería estudiar eso. Entonces me puse a investigar, conocí el Tecnológico de Monterrey. Para mis papás eso era un esfuerzo súper grande poder pensar en mandarme. Sin embargo, tenía la ventaja de que el peso mexicano estaba devaluado, de que el Empire estaba 2 por 1. Y entonces le hice las cuentas a mi papá y le dije que por favor, intentara hacer el esfuerzo y gracias a Dios tuve ese gran apoyo de ellos. Me tocó trabajar mientras estudiaba allá, pero tuve la oportunidad de estudiar en el Tecnológico de Monterrey. Empecé en electrónica de comunicaciones, pero después, por circunstancias de reencontrarte con lo que realmente te gusta, terminé estudiando ingeniería industrial y de sistemas en el Wow. Tecnológico. También es importante destacar que es la mayor de cuatro hermanas. Estuvimos haciendo una investigación y nos decían que su infancia estuvo llena de amor en su hogar. Su padre es físico, matemático y su madre es trabajadora social. ¿Cómo influyó tener, pues, 2 padres que académicamente estaban preparados en la formación que usted tuvo? ¿Eran exigentes o eran personas que eran como, no, pues, que ella elija lo que quiere ser? Porque conocemos que algunas personas son un poquito más rígidas a la hora de que qué es lo que van a estudiar sus hijos. Fíjate que esa pregunta para mí es muy importante porque uno al final es resultado de muchas cosas. Precisamente yo soy resultado de unas familias que le han apostado a la educación.
Mis dos papás son primera generación en sus familias de estudiar en la universidad. Es decir, mis abuelos no tuvieron la oportunidad de estudiar en la universidad, mis padres fueron los primeros, mi papá de la Ciudad del Progreso, estudió becado en el Colegio San José de Progreso. Esos padres jesuitas le permitieron ir a estudiar a Colombia y luego pudo estudiar su doctorado en Argentina y regresó, pero sin duda eso es una muestra cómo la educación rompe círculos. O sea, una vez que unos jóvenes tienen oportunidad de ir a secundaria, de ir a la universidad, quieren que sus hijos vayan a la universidad. Por lo tanto, en ambas familias, el creer que la educación es la mejor vía de crecimiento personal me marcó muchísimo. Entonces, en el caso de mi papá, al ser un físico matemático, doctor en metalurgia, yo siempre les comento cuando se habla de mujeres en ingeniería y de cómo se toman las decisiones, de que yo soy una persona muy privilegiada, porque uno de los obstáculos que tienen las mujeres para elegir carreras de ingeniería es que se les cuestione por qué vas a estudiar una ingeniería electrónica o una ingeniería civil o mecatrónica, o sea, de una manera sutil, a veces tu misma familia te pregunta por qué quieres estudiar eso. Y en mi caso fue todo lo contrario, o sea, mi papá veía que a mí se me facilitaban las matemáticas y él lo que me preguntaba era, ¿qué ingeniería vas a estudiar? O sea, daba por hecho que yo iba a Ya lo querer ir tenía. a un lado de la ciencia. Así que, sin duda, mi forma de ver mi educación y mis ganas de aprender viene muchísimo de mi familia. Te cuento, te aprovecho para contarte una anécdota, porque esto es de mis temas favoritos. Mi abuelo, que no pudo ir a la universidad, estaba convencido del efecto que tenía en la vida de una persona aprender cosas. Entonces, en las vacaciones de sus hijos, estamos hablando de los años 50, 60, en sus vacaciones a sus hijos les pedía cursos por correspondencia, que era lo que era antes la educación a distancia. Entonces, dependiendo de lo que sus hijos quisieran, te estaba hablando de en la Ciudad del Progreso. Entonces él les pedía, por ejemplo, cursos de mecanografía a mi tía, o de cómo tomar fotografías, o de serigrafía, o sea, tomaban cursos por correspondencia y así la familia de mi papá aprendieron muchísimas cosas. Tanto que mi abuelo terminó su vida trabajando de serígrafo. Él aprendió serigrafía por correspondencia y después él tenía su empresa de serigrafía y hacían camisetas y banderines y calendarios. Entonces eso, eh, ese espíritu de que aprender cosas te hace una vida más interesante, pero además te da herramientas para trabajar, viene sin duda de mi familia. Y con esa plática que estamos teniendo, veo dos situaciones que quiero destacar. Cuando era estudiante de colegio, ¿tenía alguna clase favorita o alguna clase que no le gustaba? Por ejemplo, escucho que le gustaban las matemáticas, pero ¿era su clase favorita? Y si existía alguna clase que usted no, pues no tenía tanto agrado, como que no le gustaba mucho, o le encantaba estudiar y siempre pues la academia fue algo como muy importante para su vida. Fíjate que más que alguna clase, sí te puedo decir que todo lo que era de memorizar ha sido un desafío para mí, en ese momento y ahora. Entonces, las clases donde para los exámenes había que memorizar mucho eran las clases que no me gustaban, pero no por la clase en sí, sino por ese hecho de que no le veía yo mucho sentido a tener que memorizar cosas. El componente creativo también es muy importante. Nos comenta que su abuelo pues estuvo en la serigrafía, que también hay un componente artístico para realizar ese trabajo. Muchos estudiantes pues de diseño gráfico, de comunicaciones se van a sentir identificados, pero viendo y observando también un poco de lo que usted hace en su vida personal, ¿desde cuándo? Porque sabemos que tiene un gusto por la fotografía. ¿Llegó ese gusto por la fotografía desde pequeña o eso fue algo que descubrió ya un poquito más grande o cómo fue el descubrimiento de ese hobby o de esa profesión también de fotógrafa? Fíjate que si me hubieras hecho esta pregunta hace 20 años o 30 años, yo te hubiera dicho, soy cero creativa, yo soy cabeza cuadrada, las creativos son mis hermanos, porque imagínate que tengo una hermana pinta, que es músico, que estudió comunicación y publicidad. Mi otra hermana estudió comunicación y publicidad aquí también. Mi hermano, que aunque es ingeniero, toca guitarra, pinta acuarela. O sea, en ellos he visto yo que realmente son artistas. Entonces yo pensaba que yo era la no artista y no creativa de la familia y que era la ingeniera y la cabeza cuadrada.
Pero creo que este es un ejemplo de cómo no tenemos que estigmatizarnos y encasillarnos nosotros mismos como en estereotipos, ¿verdad? Porque resulta que efectivamente a mí, que te digo que me gusta aprender y me gusta como las cosas que tienen como ciencia o que esto una vez mi hermano me dice que se había comprado una cámara y que te estoy hablando de mis treintas, ¿no? O sea, no joven, que se había comprado una cámara y que estaba aprendiendo de la ley de los tercios en la fotografía y empecé a ver cómo la fotografía tenía muchas cosas interesantes técnicas, desde el uso de la cámara hasta lo que son las técnicas, la composición, la colorimetría en la fotografía y todo, y me empiezo a encantar de estudiar de eso. Me compré mi primera cámara, una cámara que pudiera tener un modo manual. Y empecé como a buscar, primero el manual de la cámara, que no me dijo nada, entonces no, después mi hermano me dio un curso en línea y empecé a estudiar y entonces me metí a un club de fotografía, pero te digo desde el punto de vista técnico, poco creativo, yo quería cómo era que funcionaba la cámara, cómo era esto de la profundidad de campo, cómo era esta de la apertura de la cámara, cómo moviendo la apertura de la cámara la imagen era diferente, o sea, desde el punto de vista como bien ingenieril. Pero entonces después, para aprender un poco más, me metí en un club de fotografía que se llama Calidoscopio y ahí hay unos fotógrafos espectaculares que toman, por ejemplo, amaneceres, atardeceres o que se van a la tira de madrugada para poder tomar algunas imágenes. Y ahí empecé a explorar un poco más como ese mi lado creativo. Estuve en un reto que se llama un reto de los 100 días, donde todos los días tenés que hacer una imagen de algo que veas, que te ayuda como a ir desarrollando esta mirada fotográfica. Y de repente me topo con una fotógrafa australiana que se llama Sue Bryce en línea, que tiene una plataforma de formación, que es una fotógrafa de retrato. Y empiezo a formarse y encuentro otra de mis grandes pasiones, que es la fotografía de retrato. Y bueno, he estudiado por muchísimo tiempo hasta que abrí mi estudio y entonces ahora sí te puedo decir que he encontrado mi lado creativo a través de la fotografía de retrato. La fotografía es una pasión. Creo que aquí en controles que está conmigo Cristel Painting, que también le gusta la fotografía y el contenido audiovisual, pues conoce mucho de estos temas y es una inspiración saber que la rectora pues también tiene ese componente creativo y que le gustan también algunas de las cosas que a muchos de nosotros nos gustan, porque muchas veces la gente piensa que como es el rector tiene que ser como más serio, Ujú. más cuadrado todo. Y la verdad que no, nosotros hemos tenido la oportunidad, y yo personalmente he tenido la oportunidad de ver un poco de su trabajo en sus redes sociales, y la verdad que me pareció súper interesante destacar esta profesión, este hobby también que tiene en su vida, porque no es tan fácil. La gente, como usted lo dice, piensa que la fotografía solo es disparar una fotografía, pero no, hay una ciencia detrás de ello, y es bastante interesante saber que pues la rectora pues también tiene este gusto por lo artístico. Avanzando un poco y también remontándonos un poco a su tiempo en la universidad, usted estuvo estudiando en México. ¿Cómo fue esa experiencia de salir del país? ¿Se enfrentó a algunos retos? Como mujer, ¿cómo vivió esa experiencia en estudiar en otro país, dejar su país y retirarse de Honduras? Te puedo decir que es una de las etapas más bonitas de mi vida, que me han marcado más, que más valor agregaron como en mi historia, te diría, pero no fue una etapa fácil, para nada. Como yo te conté, me gradué a los 15 años, cumplí 16 antes de irme a Monterrey, tenía acaba de cumplir 16 años, y llego a esta ciudad de Monterrey en un enero, eh, después de haber convencido a mi papá de hacer este gran esfuerzo y de yo haberle metido todas las ganas para sacar la visa, para todo, o sea, yo era la que les demostraba a ellos lo mucho que yo quería esa oportunidad y por eso ellos decidieron apoyarme. Entonces, pero de repente me encuentro a los 16 años en un país frío, en una ciudad que en enero es bastante gris y que el campus tiene un olor peculiar porque le ponen, para que crezcan las plantas, les ponen ciertos químicos a la grama, entonces tiene un olor como diferente y de repente me encuentro que en todo México yo no conocía a una sola persona, que yo era un poco menor a los demás porque en México ya eran 12 años de estudios, entonces entraban de 18, 19 años, en ese momento 2, 3 años se notan. Y el día que me toca despedirme de mis papás, me doy cuenta que ni siquiera podía ponerme a llorar, porque lo primero que me iban a decir: "Y no eras vos la que querías estar aquí, o sea, Yo, vos luchaste por esto y vos eras lo que querías". Entonces, me aguanté las lágrimas, me despedí de ellos y es el momento en que más sola me he sentido, em,
como frente al mundo, como esa primera sensación de que vas a tener que ser, te pongo en contexto, no había internet, no habían teléfonos celulares, no había WhatsApp para llamar a tus papás, o sea, no, era por dos formas de comunicarte, una carta que tardaba un mes en llegar y otra mes en que te respondieran, y unos teléfonos públicos con monedas en que yo tenía, los domingos los podía llamar por cobrar, pero las llamadas eran tan caras que los primeros 3 minutos, no recuerdo cuánto costaban, pero era bastante dinero. Entonces yo lo llamaba los domingos y era, ¿todo bien? ¿Qué tal? Bien. ¿Y cumpleaños fulanito? Sí, todo bien. Entonces tú, cheque. 5 minutos máximo cada domingo. Entonces, imagínate en edad de ustedes, sin sus papás, sin la posibilidad de comunicarte, en un mundo nuevo, en una universidad muy exigente también, conociendo gente nueva. Entonces, no fue una etapa No, no fácil. fue nada fácil. No. Pero cuando ya logró, pues, como asentarse en México, ¿disfrutó también? ¿Hubo ese componente ya de calma? ¿O cuánto tiempo fue esa demora de, okey, es casi que un luto, porque uno deja su país, deja a sus amigos, sus amistades? ¿Cuándo comenzó a sentirse bien? Y esto es algo que lo pregunto porque muchos chicos también vienen del interior del país o vienen de otros países y también se sienten igual. Y para que vean que la rectora pues también tuvo de sus sentimientos, porque como les digo, la gente piensa que la rectora no siente, y pero sí siente usted, y también Sí. pasó por las etapas que nosotros estamos pasando. Pasé por exactamente las mismas etapas. Y ustedes saben que en general en las universidades la mayor deserción se da en el primer año y dentro del primer año la mayor deserción se da en el primer trimestre. Y poco puede hacer la universidad, aunque sí hay cosas que podemos hacer, pero está mucho en la capacidad de superar y en la resiliencia de superar esas primeras semanas del primer periodo y ese primer año. Y eso justo fue lo que me pasó después del primer año, donde supe que si era capaz de estar ahí, si era capaz de pasar mis clases, si era capaz de hacer amigos, si era capaz de aprovechar esa oportunidad. Los siguientes 3 años fueron maravillosos, porque no solo me encantó, encontré la carrera de mis sueños, sino que aproveché, hice allá, estuve tenían un gran área de difusión cultural, entonces era maquillista en eventos de teatro Wow, eso está y increíble. aprovechaba como estar en las asociaciones, había una asociación de estudiantes hondureños y un año antes de graduarme, conocí al amor de mi vida, a mi actual esposa, así que sí te puedo decir que fue una etapa lindísima. Hermoso. ¿Le gustó la comida mexicana? Ma ¿Disfrutó la comida mexicana? Subí 2 tallas solo al llegar, porque me encantó, me encanta todavía, tienen una cocina muy diversa y muy rico todo. ¿Cuál es su plato favorito? Vamos a hacer la pregunta doble. ¿Cuál es su plato favorito mexicano y cuál es su plato catracho que más le gusta? De la comida mexicana te puedo decir algo tan sencillo como los chilaquiles y tan complejo como pueden ser, ¿qué te puedo decir? Eh, el chile poblano relleno, por ejemplo, que lo hacen en el sur de México. Y me preguntabas de Y Honduras. de Honduras, No, la baleada, sin duda. la Tengo un baleada. papá progreseño, entonces somos catadores de tortilla de harina. La baleada ya es parte de nuestra cultura absolutamente. El que no le guste la baleada, déjeme informarle que Sí, tiene un poquito de catracho ahí. sí, Tiene que amar un poquito más nuestra así cultura. es. Vamos a seguir, estamos disfrutando de esta plática. Estamos en Sessions con José Velázquez, con la rectora de Unitec. Y bueno, estamos hablando un poquito de su vida personal. Ya estamos cerrando este primer bloque, vamos a una segunda fase. eh, pero me comentaba que también es madre y como madre, sus hijos se están preparando. ¿Cómo es ya ahora como padre de familia también, em, esa etapa, ese mix de ser la rectora de una universidad, pero también, padre de familia, ¿cómo ha vivido y cómo cree usted que sus hijos lo viven? Hay que tener también el otro lado de la historia, pero hoy quiero escuchar a la rectora contarnos un poquito de cómo es esa situación. Ay, te agradezco esta pregunta porque ojalá me puedan escuchar jóvenes mujeres que estén formándose como ingenieras, como artistas, como científicas, y poderles dar ese mensaje de que sí es posible desarrollarte profesionalmente al lado de la maternidad, porque algunas incluso están decidiendo por si ser mamás o no, un poco por seguir sus carreras profesionales y de verdad que son dos cosas que pueden convivir, siempre y cuando estés consciente de que uno no puede aspirar a ejercer todos sus roles de manera excepcional al mismo tiempo y hay que crear
que esos dos mundos puedan convivir. Yo fui también mamá joven, como te digo, me gradué de la universidad a los 20 años, regresé acá, empecé a trabajar, a sacar mi maestría y fui mamá a los 23 de mi primer hijo y tengo 3 hijos, fui mamá a los 23, a los 28 y a los 33. Entonces, toda mi carrera profesional ha convivido con mi vida como mamá, toda mi carrera. Tanto que dicen que mi cuarto hijo es Eutec, porque nació Isabela, mi chiquita, nació como un año antes de que abriéramos Eutec y ella casi que ha crecido. Imagínate, Eutec tiene 20 años este año, Isabela tiene 21, la menor. Entonces decirte que como toda mujer que trabaja fuera de casa, y que tiene que hacer esto junto con ser mamá, hay muchos sentimientos de culpa, ¿verdad? Siempre, si estás en el trabajo, sentís que le estás apartando a tus chiquitos, y si estás con tus chiquitos, sentís que algo del trabajo no estás haciendo, pero lo mejor es, hay algunas cosas que para mí fueron muy importantes, es aceptar ayuda, tener un- 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 una estructura de soporte que te ayude y saber elegir dónde sos indispensable, en qué momentos es indispensable para tus hijos que estés ahí y en qué momentos tenés que también dedicar en tu área profesional tiempo para poder superar. Pero sin duda yo soy mejor profesional por ser mamá y soy mejor mamá por lo que mi vida profesional me ha enseñado. Y muchas madres que nos están escuchando también, pues también es como una inspiración. Pero en ese camino, ¿en qué momento, cómo fue que llegó esa idea de voy a luchar por ser una autoridad máxima de una institución universitaria? eh, ¿Cuándo sucedió? Mientras estaba pues en este proceso de formación que a la vez era un proceso también de ser madre, o fue el destino que fue poniéndola en lugares o en posiciones en donde usted pues iba tomando pues esta calidad un poquito más de autoridad. Eh, ¿Cómo fue esa historia? ¿Cuánto tiempo lleva en Unitec y cómo fue todo ese proceso para llegar a lo que hoy es? Entonces te tengo que ser súper sincera. Ese momento nunca existió. Es decir, no recuerdo una sola vez que yo haya dicho, yo quiero llegar a ser rectora, o quiero llegar a ser CEO, o quiero llegar a ser vicerrectora, o yo quise. De verdad, nunca pasó. Y te tengo que ser, como te digo, súper sincera, de que yo no he sido una persona ambiciosa. Y eso que la palabra ambición yo siempre la veo, tiene un lado negativo y un lado positivo, pero la ambición per se es cuando llevas todos tus esfuerzos para alcanzar algo que generalmente es alguna posición de poder o visibilidad o reconocimiento. Tiene que ver siempre mucho como con factores externos. Y yo siento que de verdad soy una persona que nunca, mi foco ha sido específicamente eso, pero sí he sido una persona con muchísimas ansias de superación, con un pensamiento, esa mentalidad de crecimiento que te dice que siempre puedes ser mejor, que si vos pones esfuerzo en las cosas, que si vos podés estudiar, que si le metes ganas, podés irte convirtiendo cada vez en tu mejor versión. Entonces, sí he sido siempre así. Entonces, cuando he tenido una oportunidad, cualquiera que sea, he tratado de hacer eso lo mejor posible. Y eso te va abriendo puertas. Entonces, yo empecé en Unitec muy jovencita, por esas casualidades de la vida y esas oportunidades que uno tiene que saber cómo apreciar. Yo conocí al ingeniero Luis Zelaya cuando estábamos en la universidad y él fue jefe también muy joven de ingeniería industrial cuando regresó al país. Él regresó 2 años antes. Entonces, cuando yo regresé, habían algunas clases interesantes como era introducción a la informática o algunas clases de ingeniería industrial o control de calidad total. Y nos invitó a varios de los que conoció en la universidad que empezáramos a dar clase. Yo tomé ese desafío y encontré así como con la fotografía una cosa que me llenaba de una forma, o sea, para mí dar clases fue transformacional. Entonces, tratar de dar mis clases lo mejor posible. Entonces, me ofrecieron muchas posiciones en Unitec, pero la verdad que todos los primeros años de profesionales yo andaba haciendo mil cosas como ingeniero industrial. Anduve con botas o trabajo, En campo. zapatos de trabajo, porque trabajaba en un taller de metalmecánica, en planta, hice
hice también consultorías en área de estudios de factibilidad. Entonces andaba por el mundo como alma libre, pero además daba clases. Hasta el año 2000 me ofrecieron una posición aquí en Unitec, en un área que era de gestión de proyectos. Entonces, desde mi primera posición en Unitec, siento que trataba de hacer las cosas lo mejor posible y aportar. Entonces, cuando se da una oportunidad, te vas creando esa marca personal que entonces te ofrecen la siguiente oportunidad y la agarro y lo hacía lo mejor posible. Y de verdad que creo que el amor por la educación, el compromiso con la institución, me fue abriendo las puertas y también yo poniendo mi mejor esfuerzo y así se fueron dando las oportunidades. La educación está en constante evolución, pero también quisiéramos saber algún consejo, porque sabemos que hay muchos chicos y chicas que tienen como añoran, ven a la rectora y dicen yo quiero ser como ella, y posiblemente en el futuro tengamos un nuevo rector y puede que sea un joven que hoy nos está escuchando. ¿Qué consejo le quisiera dar a esa persona para que logre llegar a hacerlo? Yo sé que usted dice que en su caso fue que las circunstancias, las situaciones que estaban sucediendo, las oportunidades que estaban llegando, pero hay algunas personas que creo que sí que lo sueñan, que lo quieren, que lo anhelan. ¿Qué les podría decir para que logren llegar a esa posición? Porque es una posición sumamente complicada. No cualquiera es rector de una universidad. Ay, pero eso sería un gran sueño para mí, que los siguientes 10 rectores de Unitec salgan de nuestra comunidad universitaria. O sea, de verdad, no habría mejor receta de cómo continuar la visión de la universidad y el amor por la misma que desde su o sea, su propia comunidad. Y yo te diría que a todos aquellos que conectan con la educación, con enseñarle algo a alguien, exploren la docencia desde que lo puedan hacer, desde dar una tutoría, desde apoyar en un laboratorio y que luego si salen a estudiar su maestría, intenten ejercer la docencia universitaria y si ahí encuentran conexión, porque para ser un buen rector tuvo que haber sido un buen docente, eso yo lo tengo clarísimo. Eh, Porque así uno puede empatizar con muchísimas cosas. Entonces, ejercer primero la docencia universitaria y luego, si realmente eso es algo que les guste, explorar la gestión universitaria, que ya es quizás ser un jefe de carrera o un director de un departamento de una universidad o un director de una sede en una universidad. Y luego, con esa unión entre haber sido docente y haber tenido la gestión académica, explorar entonces un crecimiento dentro de una institución. Pero, uy, serio, eso sería lindísimo. Ojalá que alguno que nos esté escuchando tome inspiración y también catedráticos que nos están escuchando. Ahí hay un súper consejo. Si usted quiere ser rector, pues también tiene que dar 2 buenas clases. Ujú. Y yo espero un día, pues, encontrarme a alguno de mis amistades o de las personas que conozco que están estudiando en la academia y decir, yo fui compañero del rector. Eh, Porque sé que muchos lo añoran. Estuve hablando con algunos jóvenes y me lo comentaron de que era una pregunta que querían realizar y que les daba pena realizar. Y pues estamos también realizando algunas preguntas que todos ustedes nos compartieron. Aquí tengo en mi computadora algunas preguntas que la comunidad estudiantil me pasó y otras preguntas pues que con el equipo de producción generamos. Vamos a una pausa en este bloque, vamos a unos anuncios comerciales breves, pero antes de irnos voy a dejar esta pregunta para que la rectora la comience a pensar y de ahí regresamos con este bloque. ¿Es Unitec, y es un poco polémica, pero vamos al anuncio, a ver, ¿es Unitec la mejor universidad tecnológica de Honduras? Nos vamos y regresamos en breve. Regresamos a Sessions con José Velázquez, hoy con la ingeniera Rosa Alpina. Nos fuimos con una pregunta polémica, muchos estudiantes de diferentes universidades. Si usted quiere opinar, comente, este es el momento de opinar. Hicimos una pregunta clave, ¿es Unitec la mejor universidad tecnológica de Honduras? Rectora, ¿qué piensa respecto a esa pregunta? Yo sé que la posición es complicada, pero queremos conocer también su opinión. Claro que es complicada, es una pregunta difícil porque ¿qué es mejor? Esto es bien relativo, ¿verdad? Mejor, yo incluso te digo, a nuestro departamento de comunicaciones siempre les pido que eviten la descripción de la universidad como la más grande, la mejor, la más, no sé, la de mejor vida estudiantil, porque el mejor o peor, todo es súper relativo, depende desde qué punto de vista lo decís. Pero tengo que ser, soy un poco juez y parte, pero decirte que si mejor
significa la universidad más fuerte, la universidad que tiene una experiencia más completa a nivel universitario y la que tiene un modelo académico que se ejecuta visiblemente en todas sus facultades, si eso es mejor, UNITEC es la mejor universidad del país y la mejor universidad para estudiar cualquiera de sus carreras. Porque durante su historia nos hemos esforzado porque sí, nació con ingenierías, pero conforme se fue abriendo cada facultad nos aseguramos de que el desarrollo de la infraestructura sea para todas las carreras, que el desarrollo de cada uno de los currículums y los planes de estudio se vaya fortaleciendo en todas las carreras. El tema de internacionalidad, que es más difícil en unas que otras, pero seguimos haciendo el esfuerzo para que la mayor cantidad de carreras, de hecho es una de las metas de este año, que la cobertura de nuestros programas internacionales se amplíe a todas las carreras. Entonces te digo que es una universidad donde de manera integral vamos creciendo en vida estudiantil, en infraestructura, en el desarrollo académico de sus profesores, en el desarrollo académico de sus planes de estudio y sobre todo algo muy importante, y es que al ser una universidad, primero, sin fines de lucro, privada sin fines de lucro, y ser una universidad joven, porque es una universidad, tiene 36 años, pero es joven, pero también es joven en cuanto a su espíritu, a cómo enfrentamos las cosas. Somos la universidad que estamos mejor preparada para transformarnos en este momento de la historia, donde las universidades o vamos a perder pertinencia o nos vamos a convertir en las instituciones que realmente van a preparar a los profesionales que el futuro necesita. Y siento que hoy somos la universidad en Honduras que mejor preparada estamos para poder romper esos paradigmas y para poder transformar nuestro modelo a un modelo de universidad que pueda competir globalmente con otras universidades innovadoras. Súper interesante a la gente que puede comentarnos si tiene una opinión diferente. Igual, si nos están viendo estudiantes de otras universidades, ya pronto vamos a entrevistar también a los rectores de otras universidades para ver su opinión y vamos a debatir un poquito en este tema, que al final del día la competencia es sana, la competencia es buena y pues lo que estamos tratando de hacer pues es de desarrollarnos como personas, de mejorar la situación de nuestro país, que Honduras crezca. Pero Y si me dejas reforzar esa parte, porque me encanta que lo digas, porque ese es el mensaje que yo tengo. Honduras necesita un sistema universitario fuerte, instituciones fuertes. Y si UNITEC en algo puede ayudar, siempre vamos a estar ahí para trabajar con otras universidades, para fortalecernos como sistema, para interactuar en proyectos o en iniciativas. Así que tenemos muy buena relación con la Universidad Autónoma, con la Universidad Católica, con la Universidad José Cecilio del Valle. Estamos siempre ahí intentando colaborar. Así que es una competencia no solo sana, sino colaborativa. y que eso es lo más importante. ¿Qué viene de UNITEC? ¿En qué está UNITEC? ¿Hay algo nuevo? ¿Alguna primicia que podamos tener en este espacio? Algo que podamos comentarle a la comunidad, a los estudiantes que me decían, yo quiero saber si va a haber algo nuevo, no sé, porque algunos ya se van a graduar y estaban como con la intriga de saber qué viene de UNITEC. Sí, te voy a dar unas primicias en agradecimiento por este espacio tan bonito. Una de corto plazo, y es que este año estamos lanzando lo que va a ser como para mí tan importante como un nuevo campus o como una nueva facultad de UNITEC, que es el programa al que le estamos llamando UNITEC for Life, UNITEC para toda la vida. ¿Qué va a ser eso? Ahí ese va a ser el área donde vamos a explorar todo lo que es lifelong learning o aprendizaje a lo largo de la vida y donde vamos a tener, o tenemos ya, pero vamos a ir construyendo cada vez más opciones para que un joven, desde antes de que entre a la universidad, durante esté estudiando, cuando se gradúe, un padre de familia, alguien que ya se retiró, pueda siempre tener oportunidades de seguir aprendiendo cosas nuevas. Entonces ya ahora todos los estudiantes de pregrado UNITEC y posgrado UNITEC tienen acceso gratuito a la plataforma de UNITEC for Life. Solo tienen que solicitarlo y decir por qué lo quieren. Mira que ese es el requisito que pusimos. Tienen que decir por qué quieren acceso a esa plataforma, qué quieren aprender. Y con eso tienen de manera gratuita acceso mientras estén estudiando a una plataforma con más de 11,000 cursos,
donde están todos los cursos de LinkedIn, de Amazon, de Segos, de compañías donde tienen contenido de cómo negociar, de cómo hablar en público, de cómo tomar fotografías, o sea, 11.000 cursos de un montón de disciplinas porque queremos que empiecen a aprender a mantenerse aprendiendo. Y eso después va a estar abierto cuando estén egresados. Es un modelo como suscripción como Netflix, muy económico, donde yo puedo tener por una suscripción, y creo que ahorita para exalumnos van a dar alrededor de 500 lempiras mensuales, acceso a todo este contenido. Entonces, Unitec for Life va a llegar a ser tan grande como es hoy Unitec en una comunidad de aprendedores. Esa es una Y, primicia. y van a haber certificados. Dentro de Unity for Life, efectivamente, la figura van a ser, porque eso es todo educación no formal, microcredenciales o certificados, insignias digitales por cursos cortos, que esa es la gran tendencia mundial y queremos estar ahí para que el muchacho que se gradúe hoy tiene que seguir aprendiendo. Y esa va a ser la oportunidad para que puedan trabajar y seguirse certificando en diferentes cosas. Esa es una Es- súper gran primicia la que tenemos y mirando pues hacia el futuro es una gran oportunidad para todos de prepararnos y de obtener cursos, certificados y bueno, tal vez Unitec en un próximo episodio nos regala alguna regalía para darle a la gente que nos está escuchando y participando y pueda obtener uno de esos cursos. No sé si yo sé que la estoy comprometiendo a la rectora, pero queremos beneficiar también a la comunidad que nos está escuchando, en especial a esa comunidad que pues quiere capacitarse, quiere aprender. ¿Existe la posibilidad? Bueno, pues ya te ofrezco ya 3 suscripciones para, pues tiene que ser población fuera de Unitec, para los de Unitec lo pueden solicitar gratuitamente, pero para 3 personas fuera de Unitec que quieran explorar durante 3 meses nuestra plataforma de Unitec for Es Life. un completo éxito este podcast, esta sesión, una super sesión. La gente que está comentando que quiere este curso puede comentarnos. Vamos a hacer una actividad en nuestras redes sociales para que ustedes pues, puedan participar y ser beneficiados con este acceso que más de 11.000 cursos me parece súper interesante, certificaciones y muchas cosas más. Muchísimas gracias, rectora, por ese bonito gesto con nosotros. Y bueno, mirando hacia el futuro, el rol de las universidades en los próximos años. ¿Cómo lo ve usted? ¿Cuál es? eh, Estamos en una situación difícil de país y la academia pues tiene un rol importante. Los próximos 10 años o el próximo tiempo, puede que un menor corto, ¿cómo lo ve usted de la visión de la rectora observando lo que está pasando en el país? Mira, a nivel de los sistemas de educación superior, con la pandemia vivimos la disrupción más grande de los sistemas educativos en el mundo. Nunca había habido una disrupción de ese nivel. Pero yo considero que de esos momentos de crisis o de disrupción, es donde salen los verdaderos cambios. Y la educación o los sistemas educativos han sido estos barcos pesados que han sido muy difíciles de evolucionar. Y un aula de clase se sigue viendo igual que hace 150 años. Entonces estamos viviendo un momento histórico en las universidades donde dentro de 5 o 10 años, si no evolucionamos como instituciones, podemos llegar a desaparecer. Los títulos universitarios eh, siguen teniendo hoy un valor fuerte y las universidades siguen siendo el mejor lugar donde aprender y tenemos la ventaja, pero tenemos que aprovecharla. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar en las buenas universidades, como lo es Unitec? Es que tenemos que transformar completamente, y cuando digo completamente, es todos los elementos de nuestros modelos educativos. Nosotros este año vamos a comunicar a nuestra comunidad universitaria cuál es la visión al 2030, es decir, a dentro de 5 años, no 10, dentro de 5 años, la evolución de nuestro modelo educativo. Porque tiene que responder a cómo, sobre todo, a raíz de la entrada de inteligencia artificial en todas las industrias y en todas las disciplinas, cómo nosotros vamos a responder a estos cambios y cómo vamos a formar el profesional que a trabajar de la mano con tecnologías tan potentes como la inteligencia artificial o con todo lo que va a venir, por ejemplo, con la computación cuántica. Y uno de estos elementos es que vamos a necesitar regresar en nuestro modelo a la formación del carácter de la persona, a esas habilidades que van a complementar a la tecnología, como es la capacidad de aprender, la capacidad de innovar,
lo que es el pensamiento crítico, el pensamiento creativo, la capacidad de trabajar en equipo, la empatía, el poder diseñar cosas basadas en las personas. Entonces, nuestro modelo va a regresar, a fortalecer todo lo que es el humanismo y estas capacidades que como humanos vamos a necesitar para trabajar en un mundo que va a ser muy diferente a partir de ahora en cómo se enfrenta cada una de las disciplinas. Así que nosotros queremos estar, como te digo, en esa cresta de la ola y ser de esas instituciones que van a ser capaces de repensarse rápidamente para seguir siendo pertinentes. Estamos entrando casi, chicos, y todas las personas que lo están escuchando a este último bloque. Estamos disfrutando una gran charla, una gran conversación con la rectora. Hemos realizado algunas preguntas que ustedes nos han dado y vamos a entrar ahora a una dinámica con un poquito más de fluidez y un poquito más rápida. Algunas preguntas breves sobre pues, la situación de nuestro país y también sobre algunas opiniones que pueda tener la rectora. ¿Cómo ve? Y tengo que hacer esta pregunta porque es un año importante para Honduras, un año muy complicado. ¿Cómo ve el panorama político de Honduras a cara de las elecciones generales? Bueno, es un panorama muy, muy complejo, pero me gusta ver también las oportunidades. Y creo, lo dije en mi discurso de graduación en esta semana, que tenemos la responsabilidad como ciudadanos de ser parte de la construcción del futuro de nuestro país. Y la construcción del futuro inicia por asegurar una democracia fuerte. Entonces, este es un año donde no podemos dejar los procesos, sobre todo los procesos electorales, en manos de los políticos. Tenemos que mostrar como hay ciudadanos que estamos comprometidos con nuestro país y que estamos comprometidos con nuestra democracia y que tenemos que ser muy activos, proactivos, beligerantes, informarnos bien y sobre todo proteger nuestra democracia. ¿Qué opina del papel de los jóvenes en la política hondureña? Importantísimo. Somos un país joven, un país donde los jóvenes saben mejor. Nuestra generación está en deuda con la generación joven de este país porque no se pudieron construir todas las oportunidades que los jóvenes merecen, pero los jóvenes ya pueden ser actores importantes. Entonces es importante que participen, que se informen y que sobre todo tengan la esperanza de que se pueden hacer los cambios y construir ese país, ese Honduras que todos soñamos. En esta oportunidad que tenemos este espacio y que pues tenemos que aprovechar, ¿qué mensaje quisiera darle usted, puede ser como ciudadana, como rectora, a los políticos, a los candidatos presidenciales de nuestro país que están, pues estamos a la puerta, casi que ya estamos llegando a este proceso? ¿Qué mensaje quiere darle a todas estas personalidades que hoy están en el ojo, como dicen, del huracán y que todos estamos a la expectativa de qué es lo que va a suceder? Primero recordarles que el verdadero liderazgo es aquel que logra que las cosas cambien para bien para todos. Que creo que Honduras merece mucho más que lo que tiene en este momento. Que Honduras merece mejores hijos que realmente valoremos lo hermoso que es nuestro país y el potencial que tiene. Yo lo quiero decir a los políticos, y no solo a los políticos, sino que a todos nosotros como ciudadanos de este país, de que Honduras es un país de 8 o 9 millones de habitantes con muchísima riqueza, que en 10 años este país podría ser un referente en el mundo. Que lo único que necesita, es que se tomen decisiones pensando en el bienestar de nuestro país. Y sobre todo que nos duela lo que pasa, que nos duela pensar que tenemos 70% de población pobre y que nosotros, los que tenemos educación superior, los que estamos mejor formados, tenemos la responsabilidad de poner sobre la mesa soluciones y que son soluciones que han estado incluso escritas por décadas. Hay incluso una visión de país que se volvió ley y que tiene elementos que hoy siguen siendo pertinentes. Entonces, mi mensaje primero a los políticos es un poco que reflexionen en su rol y en su papel histórico que tienen, sobre todo en las próximas elecciones. Pero a todos los demás, que somos la mayoría, es que nos informemos, que decidamos bien, que salgamos a votar, porque nuestro voto cuenta, cuidemos la democracia desde cada uno de nuestros ambientes
y a esa gran masa juvenil que sueñen con una mejor Honduras, que sueñen más que con irse, de construir aquí un futuro que puede ser maravilloso si todos nos comprometemos con el desarrollo de nuestra patria. Muchísimas gracias por estas respuestas tan interesantes. Es sumamente importante tocar estas preguntas porque nos acercamos a un proceso histórico, a un proceso que ha estado lleno pues de polémica, que los medios de comunicación le han dado mucho realce. Y creo que es muy responsable. Era una de las preguntas que algunos estudiantes nos compartieron, que teníamos pues eh, el miedo, como dicen, de nos va a contestar la rectora o no nos va a contestar, pero nos contestó súper bien y creo que estamos complaciendo también a todas las personas que nos enviaron sus preguntas. Ingeniera, rectora, presidenta ejecutiva, ha sido un honor tenerla aquí. Para nosotros es súper positivo, estamos súper contentos de que en este primer episodio pues tenemos a la rectora de la universidad con nosotros. Gracias por compartir su visión, su pasión por la educación, y quisiéramos pues darle este espacio para que nos diga dónde podemos encontrar más información de Unitec, más información de usted como persona, como fotógrafa, como profesional. Y darle pues un último mensaje a todas las personas que nos están escuchando y que están disfrutando de esta entrevista y este espacio. Bueno, pues nuestro sitio web en este momento es www.unitec.edu y se está renovando, lo vamos a relanzar el próximo mes, donde va a haber ahora sí toda la información de nuestra comunidad, de nuestra vida en las facultades, de lo que está pasando en nuestros laboratorios, de lo que está pasando en investigación, ahí pueden ver todo. Yo tengo un Instagram de fotógrafa que se llama RRG Retratos, donde hay un poco de mi trabajo, pero quisiera cerrar esto de verdad invitando a todos los jóvenes que están en su etapa universitaria que por favor la disfruten al máximo. Es una de las etapas más bonitas y aunque no lo crean, una de las etapas donde más tiempo disponible hay, aunque no lo crean, más disponible para aprender, para conocer gente interesante, para participar en voluntariado, para participar en organizaciones juveniles, para hacer más cosas, para exponerte, para cometer errores y no pasa nada. Saquen el mayor provecho. Segundo, que pidan ayuda cuando lo necesiten, ¿verdad? Creo que todos pasamos por circunstancias complicadas mientras estamos estudiando, pero en esta universidad tenemos mecanismos de soporte en los que ustedes pueden abocarse para pedir ayuda. Y lo tercero es que, como les digo yo a mis hijos, sueñen en grande, pero actúen en pequeño. O sea, sueñen en grande, pero saquen el mayor provecho a cada una de sus clases, a experiencias como esta, conozcan gente, hagan cosas y disfruten al máximo esta etapa.